a ponernos de pie, por favor, vamos a dar inicio a nuestro servicio de escuela dominical en esta mañana. Vamos a entonar este canto, Tierra de Palestina. Cántalo con nosotros. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la cumbre, que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó por esta oportunidad que nos da, este hermoso día que está preparado, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque es su benevolencia para cada uno de nosotros, Señor, su misericordia, la que aún, Señor, nos mantiene firmes. Le damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta escuela dominical. Que el propósito sea, Señor, que podamos ser edificados, consolados, Señor, y exhortados mediante su palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bienvenido a cada uno de ustedes. Vamos a hablar en esta mañana, el título de la escuela dominical de hoy es Dios es fiel. ¿Todos tienen su librito, hermano? Creo que, no sé si todos lo tienen, pero si alguien me puede decir en qué página es para que los demás hermanos puedan... ¿Está ya en la página? Ok, bien. Ok, bien, vamos a hablar ahora acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dios es fiel, ¿cuántos pueden decir amén? Podemos definir entonces lo que es fidelidad. Lo que es fidelidad tenemos como por definición es una virtud moral y un valor humano que implica lealtad, constancia y compromiso en el cumplimiento de promesas. Pactos o acuerdos con otra persona, grupo o convicción se basa en la exclusividad acordada en parejas, la honestidad en las relaciones y la coherencia interna para no traicionar la confianza depositada. Dios es fiel y vamos a entender ahora no solamente, hermano, el significado de esto de Dios hacia nosotros, sino que el cumplimiento exacto de lo que Él promete. Eso es lo que vamos a ver como fidelidad. Vamos a ver entonces, hermano, algunos aspectos claves derivados de la fidelidad. Fíjese, la confianza y la seguridad. ¿Por qué es que nosotros confiamos en Dios? Cuando una persona es fiel, la fidelidad constante genera un entorno seguro y estable, ¿verdad? Cuando estamos con una persona que es fiel, libre de dudas y celos, lo que fortalece el vínculo entre las personas.
un compromiso, también exclusividad. Esto se aplica en las parejas. En el contexto de pareja, la fidelidad se traduce en el cumplimiento de los acuerdos de exclusividad emocional y sexual, respetando los límites establecidos. Lealtad y nobleza es una virtud que implica la constancia en los afectos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Honestidad y franqueza, la fidelidad se asocia a actuar con la verdad y la integridad en todo momento. Vemos aquí muchos aspectos que son derivados, hermanos, de la fidelidad, y aquí podemos mencionar otros. Constancia. Cuando Dios promete en su palabra que Él es fiel, o sea, usted y yo saben que Él es fiel, vamos siempre a saber que Dios es constante con lo que Él promete, con las promesas y su cumplimiento. ¿Por qué es que decimos que Dios no miente, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Precisamente por su fidelidad. Tenemos una alta calidad en las relaciones cuando mostramos este aspecto de fidelidad. Es una conducta fiel, genera un sentido de gratitud. Cuando nosotros somos fieles, nosotros tendemos a mostrar una actitud de gratitud, ¿verdad? El respeto incondicional y un sentido de propósito compartido. Luego, fiabilidad. Esto se le atribuye mucho al Papa, ¿verdad? Porque se dice que todo lo que el Papa dice, ¿qué es? Se dice que es verdad. Pero también tenemos que entender que una persona fiel se vuelve confiable. ¿Una vez nada más? No, todo el tiempo. Es decir, todo lo que la persona dice y asegura ante cualquier circunstancia o tentación, nosotros sabemos que Dios es fiable. ¿Por qué es fiable Dios? De ahí viene la palabra fiabilidad, ¿verdad? Dios es fiable, ¿por qué? Porque no importa qué situación o circunstancia usted y yo estemos, sabemos que Dios siempre va a cumplir lo que Él promete. Y por último tenemos la integridad personal. Cuando una persona es fiel, no solamente lo hacemos para nosotros. En el caso de Dios, Él responde por su fidelidad hacia nosotros. Él responde porque ese es el carácter de Dios. Uno de los caracteres de Dios es que Él tiene fidelidad. Él cumple con eso. Y la integridad personal se refiere a ser fiel a uno mismo. Es decir, Dios sabe de que, ¿qué tal fuera, hermano, si Dios cumple algo que promete en una parte, pero luego no cumple en otra? ¿Sería digno de confiar? No sería digno de confianza. No sería entonces que tendría integridad personal, ¿verdad? Entonces, Dios, este aspecto de integridad personal se refiere al hecho de que la persona fiel se siente bien con sí mismo, confía en sí mismo y es quien dice ser. Vamos a leer ciertos aspectos acerca de que nos muestra la fidelidad de Dios, y para ello vamos a pedir que alguien nos lea por favor el libro de Deuteronomio 7 del 6 al 8. Amén, hermano, adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ok, hay algo que tenemos que mencionar acá. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios nos escoge a nosotros, no porque lo merezcamos, ¿cierto? ¿A qué se le llama eso? Que Dios nos da a nosotros de acuerdo a lo que merecemos. ¿Cómo se le llama eso? Misericordia, ¿cierto? Dios, misericordia es el hecho de que Dios no se nos da a nosotros lo que merecemos. Ahora bien, ¿qué es justicia? Justicia es que se nos da lo que realmente merecemos, pero Dios no nos imparte justicia. Ante esto Dios dice, porque tú eres pueblo santo. ¿Quién nos llama a quién? ¿A quién llama santo? Jehová. A nosotros. Y llama a su pueblo así. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, dice, un pueblo especial. ¿A quién? Para hacerle un pueblo especial a Dios. Dios no escoge para hacerle pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero miren, muy importante lo que dice, pues no por ser vosotros más que todos los pueblos. Es decir, hermano, no porque nosotros lo merezcamos o porque tengamos cualidades bonitas o por tener una buena presencia, sino porque Dios nos ha escogido, dice, más, o que no seamos
como los otros pueblos, sino que no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, fíjense, erais el más significante de todos. Ahí se aplica también lo que Dios dice, que Dios escoge a quienes, a los más capaces. No, Él dice que Él escoge de lo más que, de lo más vil del mundo. ¿Y qué es vil, hermano? Vil, sí, y si su respuesta es malo, sí tiene algo que ver, pero vil, hermano, es alguien más que eso. Alguien vil es alguien... No, es lo contrario. Vil es alguien muy malo, desechado, o sea, desechable. Alguien vil es alguien que no tiene conciencia de lo que hace. Una persona vil es una persona que no tiene una capacidad o voluntad humana para sentir el dolor ajeno. Esa es una persona vil. Y luego nos dice, hermano, sino porque por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Antes, nosotros en estas generaciones casi no se ve eso, pero en nuestra niñez, hermanos, nosotros acostumbrábamos a jurar. No sabíamos que eso era malo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no debemos de jurar. Y a veces decíamos nosotros como niños, te lo juro por mi mamá. No sé si alguno de ustedes escuchó eso alguna vez. Te lo juro por mi mamá. Y eso sabemos hoy que es incorrecto, porque ¿qué implica el jurar, hermano? ¿Qué es jurar? De hecho, cuando están, ¿verdad?, en la corte, los presidentes juran, ¿verdad?, con la mano en la Biblia, y dicen, y eso es muy, hermano, aquí en Estados Unidos lo consideran muy serio, que usted diga ante la corte algo que no es verdad. Si usted jura algo, fíjense, porque cuando usted va, cuando pasamos a la corte, ¿verdad?, uno tiene que juramentar, uno tiene que levantar, para los jóvenes que algún día van a estar en la corte, ojalá que no, hermano, ¿verdad? Pero cuando usted está en la corte, le hacen jurar a usted, pues levante su mano, le dicen, ¿verdad? Levante su mano y ahí uno tiene que jurar ¿qué? Decir la verdad y solo ¿qué? Tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Y eso es muy delicado aquí, hermano, en este país, en Estados Unidos. Y cosa que en nuestros países no lo toman muy en cuenta. Pero ¿por qué es importante esto? Porque se cree de que cuando uno lo dice, uno va a jurar, uno va a cumplir esa promesa. A ver, ¿una verdad mezclada con una mentira sigue siendo verdad? No. Y por eso el jurar tiene muchos derivados, hermano, que pueden ser perjudiciales si nosotros no tenemos a cumplir. Nosotros tenemos la opción de cumplir o no cumplir, ser leal, ¿verdad? Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Dios nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vemos aquí Dios diciéndole al pueblo de Israel, yo te prometí que te iba a sacar. Yo te prometí que haría esto contigo. ¿Y Dios lo cumplió? Claro que sí lo cumplió. Vemos aquí que Jehová estaba dando una promesa de sacar de la esclavitud a su pueblo, y lo logró, lo hizo. Ahora bien, ahorita vamos a ver las ramificaciones que eso tiene, ya no con Dios, porque Él cumple. Dice la palabra de Dios en uno de los versículos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que ¿qué? Que el mundo sea salvo por Él. Pero hay personas que eligen no ser salvos por Cristo. Entonces la pregunta para ustedes, hermanos, ¿Dios incluso cumple su promesa de darles a aquellos justicia a los que le han rechazado? ¿Cumple Dios su promesa a eso? ¿Hermanos? Sí, incluso eso Dios lo cumple, hermano. Dios cumple de hecho que va a condenar, o sea, aquellos que no le aceptan, que no quieren venir, que han sido rebeldes, dice Dios que le dará de acuerdo a sus obras. Entonces Dios cumple incluso, hermano, en detrimento de aquellos que le rechazan. Otra pregunta para usted, ¿cómo influye en una manera de vivir la realidad de que Dios es fiel? A ver, ¿cómo cumplimos nosotros? ¿Cómo influye eso en la manera nuestra de vivir la realidad de que Dios es fiel? Más sencillo, ¿de qué manera eso nos hace ver a nosotros, ¿verdad?, vivir la realidad de que Dios es fiel? Si Dios es fiel,
¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Obedecerle, seguirle. ¿Qué tal confiar? Vimos algunos derivados. ¿Qué tal confiar en Él? Hermano, saber que Dios es fiable, ¿verdad? Saber que Dios es constante. Saber que Dios sí cumple lo que promete. Si alguien es, ahorita hemos estado con el hermano Francisco hablando acerca de un fraude, ¿verdad? Y cosas que un hombre prometió a la gente de El Salvador, ¿verdad? Y vemos nosotros que esta persona les cumplía a algunos, ¿verdad? Pero muchas veces puede darse el caso que las personas sí cumplen en algunas áreas de su vida, en un contexto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si una de esas, de las 99 veces, una persona falla? ¿En qué usted se va a fijar de la confianza? ¿Va a ser digno de su confianza? No, de ninguna manera. O sea, mucho puede haber cumplido una persona, ¿no es cierto? Pero si falla en una vez, ¿es digna de confianza de nuevo? La Biblia dice que no, hermano. Entonces, lo mismo que le estaba diciendo Dios a los que se creían profetas. ¿Se acuerdan? Si el profeta habla y lo que dijo el profeta no se cumpliere, ¿Jehová habló? No, Dios no habló. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Porque por principio tenemos que saber que lo que Dios promete, ¿qué pasa? Se cumple. ¿Y se cumplirá a medias o a totalidad? A totalidad, hermano, lo que Dios promete. Entonces, vemos aquí que eso influye en nuestra forma de vivir la vida, hermano, porque sabemos que no confiamos en un ídolo que está puesto en la pared, no confiamos en un ídolo hecho de manos de hombres. Y a veces, siendo sinceros, hemos batallado en poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos batallado muchas veces en poner nuestra confianza en Dios? Por nuestra conducta de vida. Nuestra conducta de vida. No le conocemos bien, hermanos. ¿Cómo? No le conocemos bien. Correcto. Si no le conocemos bien, vamos a actuar de una manera que no es de acuerdo a lo que Dios promete. Una razón de ello puede ser, Dios nos promete darnos fortaleza, ¿verdad? En nuestras debilidades. Pero cuando usted está enfermo, ¿a quién acude primero? ¿A alguna de ustedes les ha pasado? Estamos enfermos y lo primero que pensamos es en el número del doctor, ¿verdad? O hacer una cita. Pero de verdad, cuando nosotros estamos en situaciones adversas, ¿a quién clamamos primero? La Biblia dice, hermano, que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es decir, donde está lo que más usted ama, lo más preciado para usted, ahí vamos a poner nuestra vista. Entonces, vemos aquí que eso va a influir de una forma positiva, hermanos, sabiendo que Dios es fiel y vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que todo lo puede. A ver, pero si usted dice, por ejemplo, no, es que yo creo que Dios hará un milagro, ¿verdad? Un milagro de sanar a su hijo, ¿verdad? Que tiene un problema de salud. Pero usted luego dice, no creo que Dios haga eso. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Sí, su fe es fluctuante. Nuestra fe no debe de fluctuar, hermano. Es decir, de que si confiamos en Dios plenamente, lo vamos a hacer no solamente en las áreas pequeñas de nuestra vida, sino también en esas áreas donde se requiere mucha fe. En una ocasión, dicen que estaba una señora que se acercó a un monte y dijo, Señor, tu palabra dice que si yo oro, este monte se va a mover. ¿Verdad? ¿Se movió el monte? No, ¿por qué? ¿Por qué no se movió? A ver, una respuesta constructiva suya, una pregunta razonable, argumentativa suya. ¿Por qué no se movió el monte? Porque era para satisfacer como el ego o lo que ella decía que iba a pasar. Ok. Pero sí la Biblia dice eso, hermano, que si usted ora, dice que eso se va a mover. Pero es simbólico. ¿Es simbólico? Ok, hermano dice que es simbólico. ¿Alguien más que pueda decir algo al respecto? ¿Sí, hermano? Influye mucho la confianza y la fe, hermano. Ok. So, usted dice, hermana, que si hubiese confianza y fe, mucha fe, se hubiese movido el Yo monte. pienso que sí, porque las personas, por ejemplo, Moisés, un ejemplo claro de que tuvo mucha fe Claro. y confianza de que Dios le iba a abrir el mar. Entonces, Ok. influye mucho y servirle también a Dios. Ok, vamos a ver el argumento de la hermana.
Pero, hermana, hay que comparar el que se mueva un monte por quererlo que se mueva el propósito de Dios que tenía con liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Dios siempre tiene que tener un propósito, tiene que siempre, hermana, para que se cumpla lo que Dios promete, tiene que haber un propósito después de ello. Mover un monte no se glorifica, o sea, Dios lo puede mover, pero no hay nada, no hay un propósito para nosotros. Entonces, la mano de Dios siempre se va a mover cuando haya un propósito, hermano. Si, por ejemplo, nosotros decimos, Señor, que podamos tener un edificio grande acá. Pero si Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si nosotros no evangelizamos o no queremos servir al Señor? No va a ocurrir. Entonces, Dios siempre provee, hermano, y Dios siempre cumple para que su nombre sea engrandecido. ¿Ok? Pero no había propósito en mover ese monte. Entonces, no hay forma que Dios pueda glorificarse de esa manera o que nosotros podamos decir, Dios, has cumplido de esa manera. Vamos a ver ahora lo que nos dice el versículo de Deuteronomio también del 7, capítulo 7, versículo del 12 al 16. Perdón, 7 del 9 al 11. ¿Quién lo lee? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se le demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumples. Ok, aquí vemos el aspecto que estábamos hablando acerca de lo que Dios da de acuerdo a nuestras obras, y si nuestras obras son malas, ¿qué es lo que vamos a recibir de Dios? Lo dice su palabra, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Ok, aquí dice algo muy claro, ¿verdad? A los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que le siguen. Los que le siguen. ¿Y qué más? Hay ese aspecto muy bueno, hermano, el que lo siguen, es decir, los discípulos, ¿verdad? Pero no solamente es de seguirle, porque muchos le seguimos, pero ¿qué? No queremos obedecer. La obediencia tiene que ver con la disciplina, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos seguir a Dios, pero no le obedecemos, ¿cuál es el producto? Nada. Entonces, el seguirle y obedecerle. Pero los que guardan en realidad sus mandatos, sus leyes. Entonces, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense, lo dice aquí muy contextualmente. A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Puede alguien decir amar a Dios y no seguir sus mandamientos? Puede alguien sí decirlo, pero obedecerle es otra cosa. A ver, ¿qué es lo que Dios va a ver de nosotros? ¿Que nosotros decimos amarle o que nosotros le obedezcamos? La acción. Claro, porque mucha gente dice amar a Dios, hermano, en sacrificios, ¿verdad? Hemos visto esto en los estudios bíblicos, en los sacrificios, las penitencias que la gente hace como una forma de mostrar que el amor supuestamente hacia Dios. Pero Dios se complace viendo eso, hermano, el sufrimiento del ser humano para tratar de agradar. No. De hecho, dice uno de los versículos que vuestros sacrificios son como trapos de inmundicia. Lo escuchamos en el estudio bíblico. Entonces, Dios no ve de buena forma que nosotros le digamos o queramos ganar su amor haciendo gestos para ganarnos su voluntad. Dios necesita ver en nosotros la obediencia antes que sacrificio. Y luego nos dice, hermano, que a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué implica eso? Usted le obedece a Dios, y ¿quiénes más van a seguir amando a Dios? Los hijos, luego los hijos de los hijos, luego los hijos de los hijos de los hijos, y podemos seguir hasta 1000 generaciones. ¿A cuántos de nosotros podríamos decir, hermano, yo fui el primero que conoció a Cristo, y por ello nuestros hijos se han salvado, les hemos heredado a ellos este don de la salvación?
no es que se hereda, hermano, ¿verdad? Así genéticamente, sino que les heredamos con nuestros valores. Entonces, de la misma forma que Dios bendice cuando le obedecemos hasta de generación en generación, ¿funciona así de la misma forma las maldiciones? También. De hecho, cuando Dios habla en el libro de Deuteronomio que dice que acerca de los ídolos, ¿qué es lo que promete la palabra de Dios? Dice que castigará, dice, a las generaciones, hasta la primera, cuarta y quinta generación, que habrá castigo para las personas que son idólatras. Entonces, hermano, cuando le heredamos a nuestros hijos esto de ídolos, que les heredamos enseñanzas de todo menos Dios, ¿qué les estamos heredando? Maldiciones. Lo dice la palabra de Dios. Entonces dice hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona. Fíjese, al que le aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Da el pago en persona. O sea, no se lo va a dar, hermano, a la ciudad, a la comunidad, no se lo va a dar a su familia. ¿A quién se lo va a dar? A usted. ¿Cuándo? ¿De qué forma? Dice, y da el pago en persona al que le aborrece. A ver, ¿quién es el que le aborrece? El que rechaza la palabra, el que escucha y no entiende, no quiere hacer su voluntad. Entonces el pago va a venir, sí o sí va a venir. ¿Sí? Y dice aquí de qué forma lo va a hacer, hermano. Dice, y que da el pago en persona. ¿Qué quiere decir esto, hermano? O sea, usted no va a esperar, ¿verdad? Como muchas veces decimos nosotros, Dios tarda, pero nunca olvide. ¿Es cierto ese dicho? No, no es cierto. Dios llega a punto cuando Él tiene que hacerlo, cuando Él tiene que llegar. Entonces dice, y que da el pago en persona, es decir, se va a entender usted con Dios. Amén. Y no habrá escapatoria, hermano. Y aquí dice de qué forma, destruyéndole. O sea, Dios no tiene capacidad Él para destruirnos. Hermano, si de Dios dependiera y no darnos oxígeno por los próximos 2 minutos, ¿qué pasaría? Pero dice, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Aquí está el dicho cuando decimos nosotros, Dios tarda. Dios no tarda, hermano. Dios hace y destruye a aquel que le rechaza. Y como decía el hermano, no solamente, hermano, rechazándole, diciendo, Dios, no quiero nada contigo. Porque a veces hay gestos y actitudes nuestras que pueden rechazar a Dios. ¿Como cuáles? Como cuáles gestos y actitudes nuestros pueden hacer que nosotros estemos rechazando a Dios. Porque muchas veces, de hecho, a los seres humanos no las rechazamos simplemente diciéndole, mira, no quiero estar a tu lado. Pero ¿de qué forma podemos rechazarles? La rebeldía. ¿Siendo rebeldes? Incluso con las personas como nosotros que venimos a la iglesia, aún en rebeldía. Escuchamos un día la palabra, al otro día estamos diferentes y sucesivamente se va. Siendo indiferentes, ¿verdad? ¿De qué otra manera podemos rechazar nosotros a las personas? Cuando no le oramos, cuando estamos en situación. ¿Ok? A Dios no le oramos. Queremos decirle que no necesitamos de Él. Correcto, sí, muchas veces no necesariamente tenemos que decirle a Dios no necesitamos de ti, ¿verdad? Simplemente ignoramos qué es lo que dice su palabra. Y si dice Dios que tenemos que orar en todo, ¿cuándo es que oramos nosotros? ¿Ora usted simplemente cuando usted se acuerda? ¿O cuando le están diciendo ora? Porque recuérdense que el servir a Dios tiene que haber, y eso lo vemos nosotros en teología, que cuando nosotros servimos verdaderamente a Dios, hermano, ¿lo hacemos de qué manera? ¿De qué manera? De corazón. Del corazón. De hecho, dice el libro de Éxodo que dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, ¿verdad? Al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿y qué más? ¿Y con qué más? Tu alma. Sí, dice Dios que lo debemos de hablar con todo nuestro ser, hermano. Y cuando implica que lo debemos de amar con todo nuestro ser, allí incluye emociones, incluye nuestra personalidad, incluye nuestra cognición, ¿okay? Nuestra inteligencia. Todo eso lleva a que nosotros amemos y demostremos que amamos a Dios.
¿Ok? Y cuando nosotros decidimos por nuestras actitudes, por nuestra personalidad, ¿verdad? Mostramos una actitud hostil, por ejemplo, una actitud rebelde, mencionó el hermano. Mostramos una actitud de rechazo entre unos hermanos y otros. Mostramos una actitud de desobediencia. Mostramos una actitud de ingratitud, hermano. ¿Qué tal la ingratitud? De hecho, el mensaje es acerca de eso. Mostramos una actitud ingrata hacia Dios. ¿Cómo podemos mostrar también una actitud ingrata hacia Dios? Hermano, todo lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida es digno de ser gratos con Dios. La gratitud es una virtud, hermano, también. Es una virtud porque nadie le puede obligar a usted a ser ingrato, a ser grato, tener gratitud con usted. Si no nace, ¿va a ser usted una persona grata? No. Y eso solamente Dios puede ponerlo en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿cómo demostramos la fidelidad de Dios en respuesta a su fidelidad? ¿Cómo demostramos la fidelidad de Dios? ¿Cómo demostramos la fidelidad a Dios nosotros en respuesta a la fidelidad de Él? Ok, cumpliendo su palabra, obediente. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Confiando. ¿Qué más? ¿Cómo mostramos nuestra fidelidad, hermano, a Dios por la fidelidad que Él nos muestra a nosotros? ¿Alguien más? ¿Qué tal siendo coherentes con nosotros mismos? Escucha, hermano, Dios es fiel en guardar y cumplir su pacto eterno, dice, con los que son suyos. Y aquí es bueno mencionarlo entre paréntesis, con los que son suyos. Porque hay personas, hermano, no sé si usted ha escuchado personas que usted sabe que son idólatras, que son personas que usted ha visto, ¿verdad?, cometiendo crímenes. De hecho, hasta los narcos tienen un santo. Hasta ellos tienen, entonces, ellos van a hacer las cosas, están pensando ir a matar a alguien y en nombre de quién lo van a hacer. Sí, pero incluso dice, primero Dios, ¿verdad? El ladrón, ¿qué dice? Primero Dios, hoy me va bien, ¿verdad? Sí. ¿Dios bendice a ese tipo de personas? Los pandilleros en El Salvador. ¿Oh, sí? Tenían altares con la Santa Muerte. La Santa Muerte. Y siempre se encomendaban, bueno, las mamás, cuando van hoy que se sabe, ¿verdad? Esto, lo de la cárcel en El Salvador. Las madres que usted ve haciendo fila, están con su velo. ¿Qué implica el velo? Que son cristianas, van a una iglesia. Sin embargo, hay hijos que están presos. Entonces, incluso los hijos hoy reclaman, ¿verdad? Diciendo, no, es que Dios nos da a nosotros nuestra oportunidad. ¿Verdad? Dios nos perdona, claro, Dios nos perdona, pero lo que hacemos, ¿dónde lo pagamos? Aquí, en tierra. Y dice que Dios se encarga personalmente, hermano. No es que lo vamos a hacer pagar por alguien, no, Dios se encarga de destruirnos cuando nosotros le obedecemos, le desobedecemos. Y toda la gente, ¿verdad? Dice, murió alguien, ¿verdad? Que era un borracho, un drogadicto, ¿y qué dice la gente? Dios lo tenga. Dios lo tenga en su gloria. No sé. ¿De verdad? Yo eso tengo problemas que ahorita, bueno, no ahorita, hace tiempo, cuando mi cuñada murió, Ajá. pero creo que ella no aceptó a Jesucristo. Entonces estuvieron tan publicando que ay, que mi mamá es del cielo, y a mí me molesta porque realmente no es así. Y ellos tampoco no buscan de Dios. Ajá. O sea, ¿en qué mundo viven? Sí. Sí, y así es la rutina, ¿verdad? Diaria que nosotros vemos. Personas que mueren siendo criminales, ¿verdad? Y luego dicen ellos, no, es que Dios, Él ya está en su gloria. Que de hecho estudiamos este miércoles pasado, hermanos, que nadie ha ido al cielo, ni siquiera María. Entonces, son contrapuntos que nosotros encontramos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero, hermano, dice la palabra de Dios claramente que Dios
es fiel y guarda y cumple su pacto eterno con los que son suyos. ¿Quiénes son suyos? ¿Quiénes son suyos? ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermano? Lo dice la palabra de Dios. Los que guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. Y guardarlos no quiere decir que usted guarde su Biblia, ¿verdad? Me va a entender eso literalmente. Guardar lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es lo que incluye? Obedecer, simplemente obedecer, hermano. Y dice que los que son suyos y conoce a los suyos. Dice la palabra de Dios, hermano, que sus hijos, ¿qué hacen sus hijos? Oyen su voz y ¿qué hacen? Lo que dijo el hermano, y le siguen. ¿Se da cuenta? Algunos se apartan. Claro, pero ahí ya viene el aspecto de no ser disciplinado, ¿verdad? Porque después de seguirle, no solo, porque hay un cristiano seguidor, hermano, aquí lo hemos visto en el drama que han hecho los jóvenes. Hay un cristiano que es seguidor, pero hay un cristiano que es un discípulo. Entonces, el discípulo está siendo disciplinado, ¿ok? Pero el que sigue ¿por qué? Por la iglesia. A veces sigue, hermano, porque va con el flow, como decimos nosotros en inglés, ¿verdad? Va con donde va toda la gente, porque todos lo hace él. Donde va Vicente. Correcto. Y también dice, hermano, que implica que sus hijos deben escuchar lo que Dios dice, saberlo y actuar en consecuencia. Número dos, hermano, Dios es fiel en dar el pago que merecen los que le aborrecen. Dice la palabra de Dios, hermano. ¿Se acuerda lo que he mencionado acá? Que muchas veces nosotros decimos fuera de contexto que Dios ama al pecador. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Y eso sale en todos lados. No es que Dios ama al pecador. Verdaderamente Dios ama al pecador. Haga la diferencia. ¿A qué tipo de pecador? Al que se arrepiente. Correcto. Porque en el libro de Proverbios, hermano, en el libro de Salmos me dice que Dios está airado. ¿Con quién? Con el pecador. Está airado. ¿Y qué es ira? Enojadísimo. Sí, claro, hermano. Dios ama al pecador que se ha arrepentido, o por lo menos que Dios sabe, porque Él es infinito en su omnisciencia, que esa persona va a arrepentirse alguna vez, que va a ser humillado, ¿verdad? Humillar, es decir, se va a humillar la persona. Dios ama a ese pecador, pero no aquel pecador. ¿O me va a decir usted que Dios está con aquel que va a matar ahorita 10 personas? ¿Verdad? Que va a matar 10 personas y Dios lo va a ver y le va a decir, qué bueno, yo voy a estar contigo. ¿Dios le va a decir eso? De ninguna manera, hermano. Dios ama al pecador, aquel que sabe y ha escuchado. Escuche, aquel que escucha, el que busca conocer más de Dios y que actúa en consecuencia a ello. Dios es fiel en dar el pago que merecen los que le aborrecen. Y también, hermano, la fidelidad de Dios debe ser un estímulo para vivir de una manera santa para Él. ¿De qué manera podemos vivir una vida santa para Él? Hermano, no me refiero a que usted va a decir, hermano, yo cada vez voy, ¿verdad? Dejando esto, voy diciendo lo otro, yo soy mejor que usted. Porque muchas personas santurrones, ¿verdad? Que creen de que son mejores que otros, creen que ellos andan por las nubes. A ver, ¿alguno de ustedes se considera pecador? Todos nos consideramos pecadores. Eso nos lleva a nosotros, hermanos, a poner de relieve el hecho de que, hermanos, no merecemos la misericordia de Dios. Pero Dios, porque Él es fiel y ha prometido estar con nosotros, lo hace y nos llama a nosotros santos. La fidelidad de Dios, escuche, debe ser un estímulo para vivir en una manera santa para Él. ¿Qué es santo, hermano? ¿Apartado de qué o para qué? Del pecado. Apartado del pecado. Santo. Santo quiere decir de hecho apartado. Pero apartado de qué o para qué? Apartado para Dios. Apartado para Dios, o sea, apartado para algo. No por el hecho de, a ver, y la santidad muchas veces la confundimos con qué. Con ser perfecto. Lo confundimos con la perfección, lo confundimos con qué, hermano. De ser súper espirituales. ¿Hay algunos súper espirituales acá? No. Nadie. De hecho, ninguno de los discípulos, hermano, se creyó que era súper espiritual. Dios no dejó jerarquía, porque dice la palabra de Dios que todos somos ¿qué? Todos somos iguales, todos somos miembros de ¿qué?
del mismo cuerpo, es Cristo. Entonces no hay, aquí tenemos, obviamente, dice el apóstol Pablo, que hay pastores, hay maestros, decía que hay evangelistas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo esto es para el crecimiento de la obra de Cristo, pero no es para que alguien se sienta más especial que otro, ¿me entienden, hermano? Es decir, Dios nos utiliza con los talentos que usted tiene para hacer crecer su obra, pero no es para darle a usted un estatus. Dios no da estatus a nada ni a nadie. Vemos en las iglesias donde hay una jerarquía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ven la gente al Papa? ¿Cómo lo ven? Una eminencia, ¿verdad? Que no, incluso que tiene, como decimos la palabra ahí, la fiabilidad, ¿verdad? Creen que todo lo que dice el Papa es verdad y que no puede equivocarse. ¿A qué nivel lo han puesto? ¿A qué nivel lo han puesto? Un nivel de hecho, literalmente ellos creen que esa persona es la representación directa y literal de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hermano. Entonces, ese tipo de estatus, ¿qué es lo que le da a esa persona? ¿Cómo se sentirá una persona saber que es el representante de Cristo en la tierra? Un ego, hermano, que olvídese. Es Por una blasfemia también. Blasfemia. O sea, querer tomar un rol que no nos corresponde a nosotros, hermano. Pablo siendo también una eminencia en educación, hermano, él era un hombre muy estudiado, él sabía idiomas como, ¿verdad? Pero sin embargo, él, ¿cómo se llamaba a sí mismo? Por humildad, no es porque él se consideraba así, pero por humildad, como decía él, yo que soy siervo inútil, hablaba él. Y él decía, soy menos que ustedes. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Mostrando humildad, hermano. En las cosas de Dios nunca debemos de nosotros de tener un alto concepto de nosotros mismos. Siempre Pablo nos da el ejemplo a nosotros, hermano, que él trataba a los demás como superior a él. ¿Qué tal si todos hermanos, nosotros hiciéramos esas cosas? ¿Qué tal si nosotros todos nos tratamos como que si fuésemos superior como que usted es superior a nosotros? ¿Cómo sería un mundo así? Hermano, sería un mundo pacífico. ¿Por qué? Porque si yo lo veo a usted superior a mí, ¿de qué forma yo lo voy a tratar a usted? Hermano, con respeto, lo voy a ver con respeto. ¿Se entiende ahora por qué muchas veces actuamos con rebeldía en nuestra casa? ¿Se entiende ahora por qué es que a Dios no le damos el honor que merece, hermano? Y el respeto que merece. ¿Sabe por qué? Porque no lo consideramos ni siquiera superior a nosotros. Recuerdo que en una ocasión, tal vez hermano Francisco se va a acordar, que en El Salvador a Dios se le llamaba el colochito. No sé si se acuerda, hermano Francisco. El colochito. Otros le dicen chuy. Porque ahí viene, o sea, a los Jesús le dicen chuy. A los Jesús le dicen chuy. O sea, y le daban este tipo de nombre. ¿Cómo dice? Imagínese cómo le dirían en México. ¿Cómo le dirían? Oh, chuchito, ¿verdad? Oh, o sea, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y aquí hemos, hermano, hemos enseñado que incluso cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios tenemos que tener cuidado. Amén. Hasta en eso dice la palabra de Dios. Es uno de los 10 mandamientos. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. Hermano, no solamente yo he escuchado gente mencionar el nombre de Dios en vano, pero incluso hasta blasfeman cuando les pasa algo. Le dicen hasta malas palabras y eso es blasfemia. Y Dios dice su palabra que no dará por inocente al culpable ni culpable al inocente. Ya para terminar, hermano, vamos a leer el libro de Deuteronomio 7, del 12 al 16. Alguien que lo lea, por favor. Adelante, hermano. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos.
No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tu ganado. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que lo aborrecieron. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, y no los perdonará tu obra, ni servirás a tus dioses, porque te será tropiezo. Ok, entendamos que Dios promete toda su fidelidad con los que le aman, pero hay algo que yo quiero que usted ponga atención. Dice, y por haber oído estos decretos, dice, ¿y qué más sigue después de eso, haberlos oído? Haberlos guardado. ¿Se entiende, hermano, que muchas veces podemos oír la palabra de Dios? Y ahí donde viene el texto bíblico que dice ser no solamente oidores. Porque aquí podemos escuchar palabra de Dios, pero estar en otro mundo, ¿no? O pensar como de usted cocinando los frijoles, ¿verdad? Podemos estar pensando en otras cosas. Entonces, eso no es, hermano, estar atento a la voz de Dios. Fíjese lo que la promesa de Dios, hermano. Dice, y por haber oído estos decretos, ¿cuáles son los decretos? La palabra de Dios. Dice, y haberlo guardado, fíjese, es decir, obedecido y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará, aquí viene la promesa de Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia. ¿Qué tendrá Dios con nosotros? Cumplirá lo que nos ha prometido y nos tendrá misericordia. Dice que juró a tus padres y luego y te amará. O sea, ¿cuál es la condición? Porque algunos dicen, no, es que Dios te ama, no importa lo que sea. ¿De verdad? ¿Es cierto eso, que Dios nos ama, no importa lo que hagamos? No, aquí dice, no, hermano, tiene que hacer esto. Se lo voy a leer de nuevo. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, es decir, que usted tiene que actuar en base a lo que usted cree y ha escuchado, Jehová tu Dios guardará contigo. Hermano, nos está dando una condición aquí. Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará. Fíjese, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces, sí, Dios nos ama, pero ¿hay condición para ello, hermano? Claro que sí. No me le diga a la gente usted, Dios te ama sabiendo lo que esa persona es. Dios te ama, pero te quiere cambiar. Dios quiere que tú te arrepientas. Porque ese es el amor de Dios. Dios, de hecho, disciplina a los que ama. Y luego nos dice, hermano, bendito serás más que todos los pueblos y no habrá en ti varón ni hembra estéril. Se consideraba, hermano, en el Antiguo Testamento de que la esterilidad era una maldición. Y luego nos dice, hermano, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. ¿Sobre quiénes? O sea que dice, mira, no solamente voy a cuidar de que no te lleguen plagas, pero esas plagas les enviaré ¿a quién? A tus vecinos, a aquellos que te aborrecen, ¿verdad? Hermano, Dios es fiel con sus hijos, pero también es fiel ¿con quién? Con los que le aborrecen. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. En alguna ocasión dicen que hubo un pastor que se acercó a un hombre y le estaba diciendo maldiciones en contra de Dios, ¿verdad? Entonces el pastor le dijo, mira, voy a orar para que te caiga un rayo ahorita. El pastor, ¿verdad? Dice, en forma de broma. Pero dice que el hombre, no, eso no. Entonces, el hombre, los seres humanos, por lo general, tienden a tener temor, hermano, cuando usted les hace saber las consecuencias. Pero teníamos que decirse, dice, a todas las malas plagas de Egipto tú que conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. ¿Quiénes son los que aborrecen a Jehová? Y algo muy importante, hermano, aquí no está hablando solamente de los que aborrecen a Jehová, sino que a quienes está también haciéndole saber. O que a nosotros, o sea, si hay personas que le maldicen a usted o le aborrecen, o hermano, están haciendo injusticia con usted, ¿a quiénes va a ir las plagas? A ellos. Dios habla de eso, hermano. Y luego nos dice, y consumirás a todos los pueblos que te dará. ¿Qué implica esto? Conquistas. Usted podrá, hermano, ser una persona
que en todo lo que usted emprenda, sabrá usted que siempre tendrá la misericordia y la victoria de Dios en su vida. Y luego dice que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Se acuerda que hemos hablado acerca de que los hijos de Dios no mendigamos? Los hijos de Dios, la palabra de Dios nos promete incluso tener sobreabundantemente para dar hacia los demás. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar y luego vamos a tener un refrigerio de unos 15 minutos y luego empezamos con nuestro servicio. Dios Padre, gracias por su palabra en este día que hemos aprendido, Señor, acerca de su fidelidad, Señor. Su fidelidad es grande, como dice ese precioso canto, Señor. Y a ellos, señores, porque nosotros apelamos, Señor, en esta tarde, Señor, para que usted siga cumpliendo, Señor, su propósito en nuestras vidas. Sabemos y creemos, Señor, que usted no nos dejará huérfanos. Sabemos y creemos, Señor, que usted es fiel con lo que ha prometido. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor, de lo que ha dicho. Sabemos que usted hará, Señor, conforme a su tiempo, Señor. Y logrará, Señor, en nuestras vidas lo que usted ha propuesto. Señor, muchas veces, Señor, nosotros proponemos, pero el que da la victoria es usted, como dice su palabra. Gracias, Señor, quédese con nosotros. Gracias por las visitas, Señor, por nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor, hermanos. Bendiciones.